Satnam, familia Kundalini Yoga feliz y amado presente. Me da tantísimo gusto estar con ustedes el día de hoy compartiendo en este podcast todo lo referente a la meditación, que son preguntas que me hacen habitualmente a través de las diferentes redes sociales. Preguntas tales como ¿para qué me sirve? ¿Cuánto tiempo debería de meditar? ¿Cuántos tipos de meditaciones hay? ¿Qué es lo que se va a alcanzar? Y demás. Así es que en este audio, en este podcast, quiero hablarte de estos temas principales que, bueno, pues justamente creo que incita, amerita la ocasión, si no lo has hecho, pues a experimentar. Ya no nada más por saber racionalmente, sino experimentar qué es esto de la meditación. ¿Qué es esto de empezar a adentrarse en los mundos internos para poder conocer un poco más de nosotros, ¿no? Me queda totalmente claro a mí a través de la experiencia que el mayor conocimiento que puedo tener de mí mismo es cuando ejerzo esos momentos en donde estoy silenciando o en donde estoy entonando algún mantra, en donde estoy trabajando con alguna respiración, porque son los momentos perfectos para saber qué es lo que está morando dentro de mí, qué es lo que fluctúa. Y precisamente uno de los puntos principales es esto, es entender que la meditación pues consiste de una otra forma principalmente en alcanzar, digamos, un estado principalmente de tranquilidad, en donde obviamente pues nuestro cuerpo, mente y espíritu van a estar en total sintonía y sobre todo con toda la concentración energética para que se pueda focalizar en nosotros mismos, ¿no? Así con esto pues vamos a prescindir de cualquier estímulo proveniente del mundo exterior, y no porque queremos desenchufarnos, sino porque queremos ahora atender el mundo interno, ¿no? Creo que en esta vida en la que estamos experimentándonos constantemente es muy fácil dejarnos guiar por nuestras actividades diarias, ¿no? Nuestros compromisos laborales, familiares, maritales, en fin. Y creo que de repente cuando se trata de nosotros mismos, pues nos dejamos al último. Cuando se trata de conocernos a nosotros mismos, pues nos dejamos al último, ¿no? Usualmente, pues podríamos hablar con más detalle de quiénes son nuestros familiares, qué es lo que ellos pues hacen en sus vidas diarias, qué es tu trabajo, cómo se desarrolla, pero cuando se trata de preguntar a uno mismo, ¿y quién eres tú? La mayoría de las veces cuesta un poco de trabajo responder todo esto, ¿no? Y bueno, claro, se suele decir que cada ser humano pues es un mundo, y en efecto, la meditación, cuando te decides emprender en estos caminos maravillosos de esta misma, de la meditación, pues de una otra forma es descubrir que hay en ese mundo interior tan extenso y diverso como lo puede ser el mundo exterior, pero a la vez un poco más calmo, diría yo, más personal, pero también a la vez más problemático de una otra forma cuando pues son nuestras primeras veces que nos dedicamos a generar este autoconocimiento, ¿no? Y de hecho, pues uno de los principales beneficios que nos llega a brindar la meditación es la posibilidad, pues en primera instancia, de conocernos a nosotros mismos, ¿no? O en otras palabras, conocernos más profundamente a través de las sensaciones físicas o emocionales que vamos experimentando para que éstas puedan formar un vínculo mucho más fuerte con nuestro yo interior, ¿no? Y podamos lograr así una inteligencia, digamos, emocional, un desarrollo espiritual, un equilibrio en nuestro carácter y, ¿por qué no?, también una mayor comprensión de los objetivos y motivaciones que nos mueven diariamente para poderle dar un fruto a lo que ahora somos, ¿no? Algo también a considerar en estas prácticas de meditación es que si bien el estado es de relajación absoluta, ¿no? También hay procesos que por supuesto siguen funcionando. Por ejemplo, a nivel psíquico se registran siempre en el cerebro ondas alfa, que estas pues son asociadas a la calma y a la creatividad, a diferencia de las ondas beta, que son las que se registran normalmente en estado consciente y alerta, que es cuando estamos usualmente en nuestro día a día, ¿no? Entonces, esto llega a producir en primer lugar, en primera instancia, una reducción del estrés cuando nos vamos en estos primeros momentos de la meditación, para que pueda ser vinculado siempre a despreocuparnos de una otra forma en las actividades diarias, y al mismo tiempo durante la meditación pues se pueda brindar la posibilidad de abordar estas cuestiones desde otra perspectiva, ¿no?, más serena y más enfocada. Seguramente si alguna vez has practicado meditación y de repente pues había un caos en tu mente, había un caos en tus emociones, veías el mundo un poco turbio, las decisiones que querías tomar no eran totalmente claras, pero de repente decidiste pues darle una oportunidad, ¿no?, a la meditación, lo ejerciste, lo llevaste, por ejemplo, que al ratito voy a hablar de esto, de qué sucede si meditas 10 días, 20 días, 40 días. Bueno, después de un rato te vas a dar cuenta que las decisiones que ahora
estás tomando en referencia a los problemas que inicialmente teníamos son totalmente diferentes, ¿no? Son totalmente conscientes, son mucho más en calma, son con mucho más seguridad. Cambia radicalmente la estructura, la forma de comprender el mundo exterior cuando te dedicas a una práctica de meditación, ¿no? Si hablásemos, por ejemplo, de los cambios que sucederían a nivel físico, cuando te dedicas a meditar, pues bueno, se va a observar por supuesto una disminución del ritmo cardíaco, una respiración lenta y pausada y un estado de relajación en los músculos y en el organismo en términos generales, ¿no? Lo cual va a generar beneficios en el funcionamiento del metabolismo y en el rendimiento físico. Y esto es más que obvio, mira, y lo puedes experimentar y lo puedes ver cuando te vas a dormir. Cuando ya estás acostado, acostada en cama y estás a punto de quedarte dormido, dormida, pues si observas un poquito te vas a dar cuenta que tu respiración se hace cada vez más y más y más y más lenta, ¿no? Cuando la respiración está en un ritmo lento, pues obviamente estamos en total relajación, que en este caso hablando de que te vas a dormir, te preparas para tener un sueño profundo, pero si esto lo haces, digamos, de forma consciente, cuando vas a meditar, pues no es que te vayas a quedar dormido, sino vas a entrar a un espacio interno en donde va a haber como, digamos, una absorción de ti mismo, hacia ti mismo, hacia ti misma para encontrarte en esa quietud y observar la realidad tal cual es y no forzar a los cambios o a la realidad que tú quieres que sea, ¿no? A veces batallamos muchísimo en esto, en querer tener una realidad y no aceptamos la realidad tal cual es. Y uno de los aspectos, dentro de muchos que hay en la meditación, nos da esta pauta a poder observar realmente lo que es, cómo es y cómo accionar desde ahí. Y con esto, obviamente, a nivel, digamos, fisiológico, cuando estás en estos caminos internos, pues los cambios que se van a producir en la actividad cerebral siempre durante tu proceso de meditación también te van a permitir que los procesos, digamos, de pensamiento o no sé, de solución de tus problemas que se deban enfrentar se aborden desde un nuevo lugar, ¿no? Desde una parte mucho más creativa, así como también alcanzar distintos niveles de conciencia que pueden desembocar luego mediante la práctica diaria, ¿no? De la disciplina de tu meditación para generar con esto cambios positivos pues en tu carácter o que seas menos propenso o propensa a generar estrés, al enojo, a la depresión y bueno, obviamente si esto lo vemos con una maravillosa experiencia y maestría que nos está ya dejando en estos últimos días, este año 2020, pues nos damos cuenta de cuántas cosas se destaparon en nosotros, ¿no? Y obviamente pues la finalidad en este proceso de emprendernos en los caminos de meditación es que pues nos encontremos en un mejor estado, en un estado alineado entre mente, cuerpo y espíritu. Y es que bueno, también de acuerdo a la ciencia yoica, la mente humana trabaja siempre en ciclos, ¿no? O sea, podemos usar varios ciclos para ayudar a reemplazar patrones de comportamientos no deseados, llámales hábitos mentales o emocionales, y obviamente cambiar estos por unos nuevos y más positivos. Entonces, de acuerdo a la práctica yoica, uno debería comprometerse con uno mismo a ejercer una meditación o una kriya, particularmente en tiempos específicos para poder crear pues estas nuevas realizaciones, estas nuevas facetas que nosotros estamos teniendo, ¿no? Hablando un poco más a detalle del tiempo que uno debería entregarse para una kriya o una meditación. Pues hablamos de diferentes días. Esto sobre todo para las personas que de repente pues están en este autoconocimiento y deciden pues cambiar o romper patrones de conducta, llámale de tu vida o que vienes repitiendo patrones de conducta de familia, linaje y demás, o para aquellas personas también que de repente pues ya identificaron estos patrones de conducta y quieren darle espacio, ¿no? Quieren darle una nueva oportunidad a nuevos hábitos, hábitos conscientes, hábitos que se van a elegir a través de la voluntad del ser para saber qué es lo que va a desear la persona cambiar, si esto lo va a otorgar a través de una kriya o una meditación, en fin. Y bueno, los días que marcan para que, de acuerdo a la tradición Kundalini Yoga, para que nosotros podamos hacer estos cambios del inconsciente, subconsciente al consciente, pues es hablar de que si, por ejemplo, llegas a hacer una kriya o meditación por 40 días, lo que vas a intentar es pues cambiar un hábito, ¿no? Es decir, por ejemplo, se me ocurre,
has tenido pésimos hábitos alimenticios y de repente pues decides con toda tu fuerza de voluntad, con todo el amor profundo cambiarlo, pues bueno, ahora vas a empezar a experimentarte en nuevos hábitos alimenticios a través, no sé, diferentes prácticas que hay, se me viene a la mente Ayurveda ahorita, entre muchísimas más que hay, y durante 40 días que tú puedas estar comiendo saludablemente o haciendo las propuestas, en este caso de Ayurveda que mencionaba, pues ya habrás generado durante 40 días ese hábito en tu vida. ¿Cómo es que funciona esto? Bueno, de acuerdo a la neurología cuántica y bueno, por supuesto también a Kundalini Yoga, sabemos que en el proceso de repetición, que son 40 días ininterrumpidos, ya queda asentada la información de aquello que estás repitiendo. Entonces, en el inconsciente, en tu inconsciente están pues aquellos recuerdos, aquellos patrones de conducta, aquellos miedos, aquellas inseguridades, todas las memorias están ahí colocadas. Entonces nosotros cuando no hacemos estos actos conscientes de cambiar o ver qué hay en el inconsciente, pues seguimos, ¿no?, destinados a repetir lo mismo que está guardado ahí. Por ahí decía el psicólogo Carl Gustav Jung que todo lo que no traes del inconsciente al consciente, pues se vuelve tu destino, ¿no? Entonces, para nosotros poder cambiar, obviamente, los hábitos que querramos hacer, necesitamos una nueva repetición, como un disco nuevo en el que vas a meter nueva información. Necesitamos una repetición de sucesos. Esa repetición de sucesos se hará por 40 días. Esa repetición entonces es el subconsciente. Una vez que yo ya he llevado 40 días sin parar la meditación o kriya que esté haciendo, entonces ya habrá quedado eso registrado en mi consciente y voy a empezar a operar desde ahí, desde esa información nueva que ya grabé. Por eso la importancia dentro de muchos aspectos en Kundalini Yoga es que se invitan a hacer cuarentenas para que no quede esto nada más como algo que te suena bonito, sino que por supuesto lo lleves a la práctica y tengas a través de la propia experiencia pues esta nueva información que obviamente ya quedará cimentado en ti. Ahora imagínate, o sea, si estamos hablando de que puedes crear en 40 días un hábito nuevo y nos vamos a la práctica Kundalini Yoga, pues hay un montón de meditaciones con un montón de propósitos, un montón de crías con un montón de propósitos para poder totalmente reestructurar al ser, ¿no? Pero bueno, claro, para que esto pueda suceder, la persona necesita sostenerse, necesita una fuerza de voluntad. Así es que por eso son 40 días, pero cuando alguien quiere ya, digamos, confirmar este hábito para que esto ya quede, digamos, totalmente registrado, asentado en el subconsciente, serían 90 días los que se invita al practicante, 90 días para que este hábito ya quede sellado, ¿no? Entonces en los 40 acostumbramos a nuestro subconsciente a que vaya desarrollando el hábito. Después de 40 días ya está la información cimentada. 90 días van a hacer que eso ya sea inamovible, ya quede totalmente fijo, quede quieto, para que eso ya quede totalmente registrado en tu día a día y que lo estés repitiendo ya no por algo inconsciente, sino porque sabes que eso te está haciendo un bien. Después de 90 días tendríamos 120 días en donde, de acuerdo a la práctica Kundalini Yoga, el hábito nuevo es quien tú ya eres, ¿no? Esto se fija en el subconsciente como un patrón automático. En 120 días ya no tienes que pensar, no tienes que repetir, eso ya está totalmente en ti. Tú ya eres ese hábito, no el hábito que se estaba integrando a ti, que ya lo abrazaste, lo trabajaste, sino ahora tú ya eres ese nuevo hábito. Son 120 días los que tarda esto entre conexión neuronal y la práctica diaria para que así pueda ser. Y si lo llevamos esto, por supuesto, a 1000 días, de acuerdo a la práctica Kundalini Yoga, 1000 días obviamente ininterrumpidos, pues por supuesto diríamos que ya uno domina perfectamente el hábito. Es decir, ya hay una maestría, hay obviamente, por supuesto, un conocimiento seguro de todo lo que está llevando a cabo y obviamente pues esto nos daría a nosotros la pauta de saber que en algo hemos masterizado pues algo nuevo en nuestras vidas, ¿no? Si a lo mejor podrás decir tú, híjole, sí son muchísimos días, 1000 días, pero mira, si haces una pausa en este momento de tu vida y haces la suma de los días en los que has vivido hasta hoy, te darás cuenta que es una mínima parte la que podrías dedicarle, obviamente, a que puedas masterizar pues un hábito, ¿no? Y que ese hábito ya seas tú. Ahora bien, que es una de las preguntas que me han hecho también y que comentaba al principio del podcast, es ¿cuánto tiempo debo de meditar? Es decir, ¿puedo llevar yo una kriya o una meditación a 40 días, 90 días? Pero ¿cuánto tiempo es el que tú me aconsejas que debo de meditar para saber qué es lo que voy a
a recibir a cambio, ¿no? Porque por supuesto en Kundalini Yoga pues podemos tener tiempos variados y uno es como, bueno, yo quiero saber cuál es el tiempo que a lo mejor más se va a acomodar a mi práctica diaria y si lo hago por 3 minutos o por 2 horas, si va a ser el mismo efecto y demás. Así es que ahora, después de haber mencionado los días para formar hábitos, voy a compartir pues los tiempos, ¿no? Y los efectos de la meditación que uno llegara a emprender. Y tenemos diferentes cantidades en tiempos, ¿no? La primera sería lo más elemental, lo más básico, serían 3 minutos. Cuando nosotros nos sentamos 3 minutos a meditar, esto va a incrementar la circulación sanguínea en nosotros y esta distribuye la secreción de endocrinas a través del cuerpo. Esto nada más es por 3 minutos, que claro, uno podría llevarla mucho más tiempo, pero empezando por los 3 minutos, esto empieza a pasar y cabe mencionar que obviamente en la meditación, si la meditación no implica movimiento, lo aconsejable es quedarse, pues obviamente, lo más quieto o estático posible para poder ser mucho más consciente de lo que se está experimentando, ¿no? Sobre todo cuando no estamos acostumbrados a hacer ejercicio o no estamos acostumbrados a llevar una práctica yógica, pues entonces en los primeros minutos uno empieza a moverse tantísimo que es más fácil distraerse con los movimientos y con los ruidos del exterior que adentrarse en la práctica, ¿no? Por eso, bueno, a la par de la meditación, en tu día a día, si te es posible, aconsejable, pues te dediques a estirar, te dediques a mover el cuerpo para que no sea tan pesado para él, para el cuerpo, cuando se siente a meditar. Así es que en 3 minutos eso es lo que pasa. Después sigue la siguiente, que son 7 minutos. Cuando hablamos nosotros en la meditación de 7 minutos, que obviamente va aumentando el tiempo, aquí las frecuencias de las ondas del cerebro van a empezar a cambiar de ondas beta a ondas alfa, que bueno, estas son las más relajantes, ¿no? Las ondas beta son las que usualmente estás en tu día a día con tanta ocupación, preocupación y demás, y cuando ya estamos en 7 minutos empiezan a cesar esas ondas beta para darle la oportunidad a las alfa y estas puedan continuar cambiando a una relajación profunda para llegar a ondas delta, que las ondas delta son las de total relajación, meditación, ¿no? Al mismo tiempo entonces de que sucede esto durante 7 minutos, el campo electromagnético de tu cuerpo se incrementa y se refuerza. En otras palabras, del campo electromagnético hablamos del aura, la capacidad de extensión de esa fuerza energética, de esa proyección energética, para que pueda, digamos, en otras palabras, expandirse y por supuesto también pues reforzarse, ¿no? Mientras más quieta estés, mientras más concentrado estés en tu meditación, si nosotros pudiéramos ver físicamente, no nada más la quietud del cuerpo físico, pero pudiéramos ver, entre comillas, esa capacidad energética o ese aura que se está expandiendo, veríamos también cómo eso se va consolidando. Pero claro, cuando ya eres un meditador con varios años de experiencia, pues esto ya no es ni siquiera necesario verlo, simplemente lo sientes, ¿no? Que esto lo puedes sentir quizá o te ha tocado vivirlo cuando quizás estaba enfrente de una persona que digamos lleva un rato en su conocimiento, en su práctica, en práctica yoica, meditación, y estás enfrente de esta persona y sin que la persona diga nada, pues sientes una paz, ¿no? Sientes una tranquilidad, sientes un gusto, sientes un amor, sientes un respeto, sientes una devoción, lo que sea, con esta persona, porque, bueno, pues su mismo campo electromagnético se está comunicando con el tuyo y obviamente pues el campo electromagnético de la persona que te está proyectando esto, pues está en un estado de paz, en un estado de ondas alfa, ondas delta, y esto propicia que pues obviamente ejerza una resonancia con tu campo electromagnético. Así es que bueno, esos son 7 minutos, después nos iríamos a la práctica de los 11 minutos, en donde aquí a nivel, digamos, fisiológico, la glándula pituitaria y los nervios comienzan a cambiar cuando hablamos en los 11 minutos, que en otras palabras sería también la parte simpática y parasimpática del cerebro, empiezan a balancearse y a producir energía. Tan importante esto porque, bueno, esto va a impactar sobre todo a las personas que padecen de nervios o tienen muchos miedos, inseguridades, pues en los 11 minutos de este tiempo en meditación obviamente van a ejercer un impacto en su sistema nervioso autónomo y por supuesto pues en el cerebro, ¿no? Y esto va a crear un equilibrio y con el paso del tiempo pues ya habría un dominio, ¿no? Sobre la parte del sistema nervioso autónomo y por supuesto también impactando al sistema nervioso central. Bien, después de los 11 minutos tendríamos los 22 minutos. Aquí se habla de que las 3 mentes, que bueno, para los que no ubiquen qué son las 3 mentes, aquí en el canal tengo un
un video, un podcast acerca de los 10 cuerpos espirituales. De estos 10 cuerpos espirituales, pues hay 3, que son las 3 mentes, que es la positiva, la negativa y la neutral. Y bueno, justamente a los 22 minutos, estas 3 mentes comienzan a sincronizarse y a trabajar juntas. Hay un intercambio de información entre ellas para que obviamente pueda haber una alineación en las mismas. Aquí los pensamientos que producen ansiedad en el subconsciente empiezan a limpiarse. Y mira, esto al menos llegando ahorita hasta los 22 minutos ya es, digamos, como mucho tiempo para muchas personas que están, digamos, en un ritmo de vida tan ajetreado que de repente estar en quietud, estar en silencio les cuesta tantísimo trabajo. Entonces llegar a un estado de 22 minutos, pues obviamente todos aquellos pensamientos que llegan a producir ansiedad en la parte del inconsciente, pues obviamente a través de estos tiempos empiezan a salir a flote y de una otra forma, pues a limpiarse, ¿no? De una otra forma. Así es que bueno, esos 22 minutos, después nos iríamos a los 31 minutos. Cuando alguien ya está meditando por 31 minutos diarios, digamos durante una cuarentena, bueno, nada más que lleves a la cuarentena, pero un día que te dediques a meditar 31 minutos, aquí la meditación va a afectar a la totalidad de tu mente, tu aura y los elementos internos de tu cuerpo. Bien importante este proceso porque aquí se consigue el balance total del sistema endocrino y esto, por supuesto, va a afectar a la totalidad de la mente, el aura, como lo decía, y estos elementos que son, bueno, igual tengo un video aquí en el canal, que es hablar de los tattvas, ¿no? Que es la tierra, agua, fuego, aire y éter dentro de nosotros. Y esto se va a reflejar, por supuesto, en cambios de humor y en el comportamiento. Llegar a 31 minutos es ir avanzando más en nosotros mismos y claro, cuando vamos avanzando más en nosotros mismos, las primeras veces no va siendo tan fácil o tan sencillo o tan grato porque nos vamos a encontrar con muchas cosas de nosotros, muchos pensamientos, muchas emociones, posiblemente dolores en el cuerpo físico, incomodidad y bueno, por eso es que esta parte indica que se empiezan a afectar o impactar los elementos internos, ¿no? Tierra, agua, fuego, aire y éter, todo dentro de ti va a empezar a fluctuar, pero claro, por supuesto, estás en tus primeros días en una práctica, en una experiencia que con el paso del tiempo esto se va a regular y dejaría de ser quizá las primeras veces tan pesado para entrar en la parte del éxtasis. Por eso es que entonces, cuando estamos en estos 31 minutos, es cuando más van a fluctuar, más van a florecer, pues aquellas actitudes en nosotros, aquellos cambios en nuestro estado anímico, la forma en la que estamos proyectando psicológicamente, porque ya está viendo, digamos, una profundidad, como una gran cirugía en nuestro cerebro para entender pues qué es lo que está pasando y qué es lo que está fluctuando. Una vez cruzando la barrera de los 31 minutos, los siguientes tiempos o el siguiente tiempo a meditar serían 62 minutos. Cuando alguien llega a meditar 62 minutos, entonces ahí se dice que tu mente oscura subconsciente y tu proyección positiva, es decir, lo que va hacia afuera, son totalmente integradas, equilibradas. Es decir, el subconsciente, ¿no? La sombra de la mente y su proyección externa siempre se van a integrar, se van a hacer uno. Ya no va a haber un desfase de realidades, sino vas a ver una realidad tal cual es y por supuesto en esa realidad tal cual es, pasando la barrera de los 62 minutos o durante la barrera de los 62 minutos, esto se empieza a alinear. Ya no hay algo más que pueda perturbar, obviamente quizá al momento presente de la meditación, porque esto ya ha pasado el rango, ¿no? De los minutos anteriores para llegar cada vez más a un estado más profundo. Por supuesto, si alguien llega a meditar los 62 minutos, va a pasar sí o sí, por supuesto, por todas las experiencias que estaba compartiendo ahorita de los minutos anteriores hasta que llega a los 62 minutos, ya va, digamos, mucho más firme, mucho más en serio, ya va con mucho más control o con mucho más conocimiento. Y por último se habla de 2 horas o 2 horas y media también para meditar, son los tiempos que manejamos en Kundalini Yoga. ¿Qué sucede entonces a las 2 horas y media de meditación? Pues bueno, se sostiene el cambio a nivel de mente subconsciente durante el resto del día, es decir, cuando nosotros estamos ya integrando toda esa conciencia de la meditación a la cual nos estamos entregando o a la kriya, entonces por supuesto toda esa repetición ya se hace parte de nuestro día. Ya nosotros estamos integrando con conciencia el beneficio que propone la meditación o la kriya para que empecemos a actuar, a obrar desde ahí. Y obviamente con todo esto, pues por supuesto
todos los cambios, no nada más a nivel interno, que primero estás observando y estás experimentando, pero también todo lo que se empieza a reflejar con el campo exterior, ¿no? O sea, me queda claro a mí, y lo he dicho en otros podcasts, que en la medida que empiezas a hacer cambios en tu interior, empiezan a reflejarse cambios en el exterior. Y no forzosamente los cambios que van a haber en tu interior van a ser los cambios que tú realmente necesitas o quieres, sino los cambios que necesitan reflejarse para tu evolución, para tu comprensión, para tu desarrollo espiritual. Así es que en toda esta experiencia que estamos teniendo nosotros para poder encontrarnos directamente en el autoconocimiento, sabemos que tenemos que pasar, por supuesto, por estas partes, digamos, obscuras o estas partes que no habían sido, pues llamémosle, totalmente observadas con conciencia, para que nosotros obviamente pudiéramos o podamos conocer más de lo que realmente mora en nosotros y no lo que creíamos que somos. Y a veces la verdad duele, a veces conocer cosas de nosotros duelen, pero pues bueno, preferible mil veces enfrentar una sola verdad a estar con mentiras viviendo toda la vida, ¿no? Y eso hablo de verdades internas. La meditación te hace saber mucho de ti, te hace entender mucho de ti. Y si estas meditaciones, por ejemplo, las llevas en práctica durante al menos los 40 días y las haces en silencio, digamos que va a ser un camino más interesante porque te vas a afrontar contigo misma, contigo mismo, ¿no? En tu silencio, en tu soledad o en tu solitud, cual sea el caso, en tu alegría, en tu tristeza, pero recuérdalo, es un proceso de introspección que es necesario experimentar para saber pues todo lo que está fluctuando en tus mundos internos y que los proyectas en tus mundos externos. Ahora, una de las preguntas que me hicieron también es, ¿cuáles son los beneficios entonces de entonar o de llevar un mantra una meditación con mantra, ¿no? Porque para muchas personas, pues obviamente les encanta, se conectan muchísimo con los mantras, hay personas a las que no, pero bueno, sabemos que la sabiduría antigua de Kundalini Yoga, pues siempre nos ha ofrecido pues una gran variedad de mantras, sobre todo de mantras, en donde obviamente pues se incita al practicante a ser guiado por música, por vibración, por sonido, por movimientos, y esto obviamente pues va a ejercer un cambio de conciencia en la persona. Entonces, digamos que cantar es una práctica ancestral con una amplia gama de beneficios en nuestro cuerpo físico y en los cuerpos sutiles y que son incrementados exponencialmente al realizar pues cantos colectivos en comunidad. Y por supuesto, en Kundalini Yoga pues tenemos gran variedad de mantras que podemos entonar individualmente o podemos entonar perfectamente en grupos, ¿no? Así es que una de las grandes ventajas, dentro de varias que voy a mencionar, acerca de poder hacer meditaciones con mantras es que vas a poder reducir la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque al combinar el sonido, la respiración y el ritmo, la meditación con mantras siempre va a canalizar el flujo de energía a través del circuito cuerpo-mente, ajustando la composición pues química de nuestros estados internos y regulando los desequilibrios en los hemisferios del cerebro para que así pues pueda contribuirse a la transformación pues de emociones que ayuden a regular el estrés, que ayuden a eliminar tensión o a la depresión. Y entonces, pues a través del canto se va a normalizar el sistema endocrino, obviamente, y la producción hormonal que va a generar un sentido general de bienestar. Como segundo punto beneficioso de entonar con mantra es que llega a reducir la neurosis. ¿Por qué? Bueno, porque cantar nos permite ir más allá de las preocupaciones relajando nuestro cuerpo, ¿no? Es decir, hay un punto de enfoque. No es lo mismo que yo esté creando un mantra o esté llevando un mantra a través del pensamiento, a que si lo hago con la voz pues me voy, digamos, ponenciando más, voy proyectando más, hay mayor punto de enfoque, hay menos campo de distracción, entonces, bueno, pues cantar nos permite ir un poco más allá de esta preocupación mental que hay. A su vez, pues obviamente va a eliminar los miedos sobre la edad, sobre la muerte, por ejemplo, cuando hay temas muy particulares que quiere trabajar en transiciones. Y también, bueno, pues es capaz de identificar y experimentar la infinidad del alma y trascender pues hábitos neuróticos que pues no son relevantes para la vida de ningún ser, ¿no? O sea, los mantras nos ayudan a regresar a lo esencial, dejando a un lado patrones subconscientes de la mente, y el ritmo constante y la vibración pues nos van a conectar con todo o con el todo, elevando la frecuencia de nuestros pensamientos a la corriente sagrada del sonido. Y para esto obviamente pues también en Kundalini Yoga
Tenemos mantras con diferentes ritmos, ¿no? Hay ritmos muy pausados, hay ritmos muy movidos, en fin, hay una gran variedad. Otro beneficio de poder entonar con mantra es que suele ser pues bastante relajante, ¿no? El poder del mantra, de hecho, tiene sus raíces en la palabra en sánscrito man, que significa mente, y tra, que significa proyección. Entonces, cantar estos sonidos sagrados pues nos permite tener una experiencia que trasciende pues todos los sentidos, trasciende el espacio, trasciende el tiempo, la gravedad y nos, digamos, relaja de manera muy profunda a un nivel mucho más microcósmico, ¿no? A un nivel más celular, más partículas subatómica, en donde podemos unir ahí pues nuestra identidad finita con la infinita y nos llega a disolver en un ambiente de gratitud y claridad, ¿no? Por supuesto, a través de la repetición vamos a reconocer que nuestra capacidad de rendirnos ante el infinito pues lo transforma o transforma todo lo negativo en positivo, ¿no? Y la devoción hacia el sonido espiritual relaja hasta la mente, por supuesto, mucho más activa. Y esto, dejando a un lado Kundalini Yoga, pues lo podemos ver cuando estamos en reuniones con nuestras amistades o familiares y pues de repente decidimos cantar con ellos, ¿no? O poner ahí una canción, pues eso va cambiando, ¿no? Nos vamos fundiendo, nos vamos identificando más con los amigos, las amistades, cuando esto sucede, pues bueno, ahora imagínate a nivel más espiritual, a nivel mucho más divino, entonando cantos sagrados, pues obviamente cambia completamente la exponencia, ¿no? Y si esto sucede, pues entonces otro gran beneficio que tendría entonar con mantras es pues generar compasión, ya que mientras las primeras etapas de la meditación con mantra dan un descanso a la mente, bueno, pues cuando cantamos con más frecuencia y por más tiempo, logramos elevar la vibración para experimentarnos como seres espirituales, ¿no? Y con esto, bueno, obviamente cantar abre nuestra percepción de la unidad y nos va a ayudar a reconocer que no hay diferencia entre Dios y nosotros, o Dios y tú, ¿no? Dios y yo y Dios, pues somos uno. Y esto lo experimentamos directamente con el mantra, ¿no? La luz divina de nosotros también pues llega a despertar, la identidad espiritual despierta, así entonces nuestra capacidad de amar pues se va expandiendo con una compasión innata y bueno, esto ayuda a trascender algunas cosas como el orgullo, el egoísmo y la envidia. Ahora, si hago una pausa aquí, imagínate que te llevas una cuarentena en donde estás, por ejemplo, por decir una cantidad, 62 minutos en una cuarentena bajo este tipo de vibraciones, de frecuencias, pues en qué sintonía no vas a terminar, ¿no? Por supuesto, esto va a cambiar totalmente la experiencia del ser. Y también como punto benéfico es que ayuda a fortalecer pues nuestro sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque bueno, el hipotálamo, ¿no? La torre de control del cerebro, va a regular la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema endocrino, llevando la información a todo el cuerpo a través de mensajeros químicos. Entonces, en todo esto, la serotonina y la dopamina, pues son conocidos como las hormonas de la felicidad, van a impactar siempre en nuestro estado de ánimo. Así entonces, pues lo que decía el hipotálamo es que es como la oficina central de muchas funciones corporales que consideramos automáticas, ¿no? Como la temperatura, el metabolismo, la secreción de la glándula pituitaria, por ejemplo, que tiene que ver muchísimo con las visiones que tenemos en las meditaciones, o que tiene una profunda conexión con nuestro estado emocional, el apetito y nuestros hábitos de sueño, en fin. Esto va a regular obviamente nuestro sistema inmune y lo va a fortalecer. La persona se va a sentir mucho mejor, menos preocupada, menos estresada y eso no compromete a un sistema inmunológico, ¿no? También otra cosa es que, pues, para poder nosotros crear en esta comunión de entonar con los mantras, pues bien, no es que tengamos que hacerlo obviamente a la perfección, que eso es algo que también me han preguntado mucho. Enrique, si yo no sé pronunciar lo que propone el mantra, ¿hay algún cambio, no hay algún cambio, me beneficia? Mira, todo está en la intención que le estés poniendo. No buscamos la perfección, sino buscamos la intención. Y cuando se busca la intención, pues no estamos generando una discordancia entre si se entona un mantra tal cual debe de ser o no. Es decir, cantar bien no es la idea que generalmente tenemos en la mente sobre una voz bonita, sino es simplemente abrirte a experimentar la gama de sonidos que puedes emitir, ¿no? Y cuando lo haces desde el corazón, pues bueno, los efectos a nivel físico, mental y emocional, pues totalmente van a ser innegables, ¿no? Entonces, cantar un mantra es una práctica que puedes hacer pues sola, solo o en grupo y es bastante elevador, diría, poderoso, porque si cantar funciona y lo haces suavemente o lo
lo cantas con todo el corazón, con toda la devoción, pues obviamente esto va a crear una resonancia electromagnética en ti que va a fundirse con obviamente la experiencia universal. Otro de los puntos principales es que pues va a incrementar tu intuición cuando estamos obviamente en la práctica de entonar mantras. Va a incrementar la pronunciación porque al pronunciar un mantra, la lengua hace vibrar distintos puntos a nuestra boca, enviando pues una señal al hipotálamo que se va a encargar de regular la actividad química en el cerebro y el cuerpo, y se podría comparar con tocar, por ejemplo, un piano, ¿no? En donde un martillo activa las cuerdas para generar una vibración y sonido específico. De hecho, aquí en mi canal tengo un video, un podcast que se llama Estados supraconscientes a través de los mantras, y ahí explico mucho más a detalle qué es lo que pasa a nivel fisiológico, anatómico y energético cuando estamos entonando un mantra. Otro de los puntos principales en los mantras es el ritmo, ¿no? Por supuesto, si has escuchado los mantras, te das cuenta que llevan un ritmo, y es que por medio de la repetición, pues bueno, los patrones del sonido se van a imprimir en el cerebro y el subconsciente se va a volver más consciente, ¿no? Las acciones automáticas se vuelven acciones desde el corazón, y la repetición pues nos va a liberar. El mantra nos limpia como las olas del mar lo suelen hacer y nos disuelve en el unísono. Entonces aquí el ego se disuelve con el infinito absorbido por el sonido. Y por último, en cuanto a aspectos a considerar en la pronunciación de los mantras, es la proyección. Cuando cantamos desde el punto desde el punto del ombligo, no solo vamos a estimular el paladar superior, sino que por supuesto hacemos vibrar nuestro canal central por donde se conduce el prana, que es la fuerza vital, conocido también como Sushumna, de estos 3 canales principales que sabemos en Kundalini Yoga, ¿no? Entonces este proceso nos transporta al reino de Anahata, el lugar sin fronteras, al lugar del corazón, y con esto vamos a incrementar nuestra radianza y nos vamos a ayudar a empoderarnos. Empoderarnos, me refiero desde el poder de nosotros mismos hacia nosotros mismos, ¿no? Del control de nosotros mismos, esa maestría hacia nosotros mismos. Así es que bueno, hermanito, hermanita, muchas gracias por tus minutos, por los que me has dedicado para escuchar este podcast. Aquí ya abarcamos pues estos puntos que me estuvieron preguntando o me han estado preguntando qué sucede con la meditación en términos generales. Está aquí expuesto, y bueno, pues te invito a que veas los videos que te dejo aquí en la descripción de este mismo, en donde te hablo acerca de estos estados de conciencia que se alcanzan a través de la mantralización, y por supuesto también hablar de los tattvas, qué sucede con los tattvas que mencioné hace ratito. Así es que bueno, pues me despido y estaré con ustedes dejando un nuevo audio. Satnam.